En Fundamentos de Matemáticas, vamos a ver aplicaciones del teorema de Pitágoras. En el video anterior ya vimos este tema. Espero ya lo hayas analizado, estudiado y repasado. Vamos a empezar con el ejercicio A. Recuerda, esta línea siempre va a ser, la línea que está paralela siempre va a ser el cateto A, la que está acostada siempre va a ser el cateto B, y la línea más grande siempre va a ser la hipotenusa, que es C. Es esta fórmula C cuadrado igual a A cuadrado más B al cuadrado. Vamos a ir sustituyendo C, es la línea más larga, que en este caso es D al cuadrado, igual. Esta es A, que vale 20 al cuadrado, esta es B, que vale 12 al cuadrado. Entonces, D al cuadrado igual, 20 al cuadrado son 400, 12 al cuadrado son 144. Tú sumas 400 más 144, te da 544. D cuadrado igual a 544. Ahora este 2 pasa como raíz cuadrada de 544. Raíz cuadrada de 544 es 23.32, por lo tanto la diagonal mide 23.32. Ahora vamos con el ejemplo B. Nos dice, ¿cuál es la longitud del cable que sostiene una antena? Lo mismo, este sería A, que vale 22, este sería B, que vale 24, y si aquí coincide, ¿qué es la longitud del cable? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Entonces C cuadrado igual 22 al cuadrado son 484, 24 al cuadrado son 576, C cuadrado igual 484 más 576 te da 1060, este 2 pasa como raíz cuadrada de 1060, y 6 cuadrado de 1060 es 32.55, por lo tanto la longitud del cable es de 32.55 metros. Vamos a repasar el ejemplo C y nos pregunta, ¿a qué distancia se encuentra la escalera? Entonces, repito, este es el cateto A, que vale 5, este es B, que vale, bueno, este que vamos a buscar en este caso es D, y la hipotenusa, que es la línea más larga, o frente a 90 grados, que vale 7. Entonces tiene 7 al cuadrado igual a 5 al cuadrado más D al cuadrado. Entonces 7 al cuadrado es 49, igual 5 al cuadrado es 25, D al cuadrado pues es D al cuadrado hasta ahorita. Este 25 pasa de este lado, restando como está aquí, 49 menos 25 y queda de este lado, D al cuadrado de este lado. 49 menos 25 da 24, igual a D al cuadrado. Ahora invertimos, D al cuadrado igual a 24, D al cuadrado igual a 24. Este 2 pasa de este lado como raíz cuadrada. Y raíz cuadrada de 24 es 4.89. Es la distancia de la escalera a la pared. Ahora vamos con el ejemplo D. Dice, ¿cuál es la longitud? ¿Cuál es la altura del cometa? Es la altura que es la que vamos a buscar, que en este caso es A. 150 es B. Y la línea más larga es C, que es 210. Recuerda, siempre partimos con esta fórmula: C al cuadrado igual a A cuadrado más B al cuadrado. C es 210 al cuadrado. A es H al cuadrado. B es 150 al cuadrado. Entonces 210 al cuadrado es 44.100. Recuerda, 2 por 10, 210 por 210 debe dar esto. H al cuadrado más 150 por 150 da 22.500. Entonces tenemos 44.100. Este 22.500 pasa restando, que sería 22.500. Entonces, al hacer la resta te da 20.600. Obviamente todo igual a h al cuadrado, h al cuadrado y h al cuadrado. Aquí se repite, es lo mismo. Entonces aquí volvemos a invertir. Tenemos h al cuadrado igual a 21.600. Este 2 pasa como raíz cuadrada. Y raíz cuadrada de 20.600 debe dar 146.96 metros. Que es la altura del cometa o papalote, así se nombra en México. No sé si en otro país tenga otro nombre. Dice, ¿cuál es la altura del árbol? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Recuerda, siempre partimos con esta fórmula. C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Entonces tenemos que C es 4, A es H, que es lo que vamos a buscar, y B es 3.5, obviamente todo al cuadrado. Entonces tienes
4 al cuadrado es 16, h al cuadrado más 3.5 al cuadrado da 12.25. Entonces, tienes 16, este 12.25 pasa a este lado restando. Entonces te queda 16 menos 12.25 igual a h al cuadrado. Al restar te queda 3.75 igual a h al cuadrado. Volvemos a invertir h al cuadrado igual a 3.75. Raíz cuadrada de 3.75, puesto que este 2 pasa de este lado con raíz cuadrada, nos queda 1.93. Entonces la altura es igual a 1.93, que es la altura del árbol. Espero hayas entendido el tema. Puedes dejarme alguna sugerencia, alguna pregunta, no sé, lo que tú gustes, algún comentario. Entonces recuerda regalarme un like, suscribirte a mi canal. Eso es muy motivante para mí. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Chao. Hasta la vista.